Mis sospechas eran ciertas, estoy embarazada. ¿Qué hago? Margarita, tengo que contarte algo. Claro, tú sabes que siempre puedes contar conmigo. Dime, ¿qué pasó? Margarita, estoy embarazada. Anda con tus cosas por allá, que eres loca. No, sí, tengo un retraso. Me hice una prueba y salió positivo. ¿Qué? ¿En serio? El embarazo es el proceso biológico natural a través del cual la mujer lleva en su cuna materna, que es el vientre, a una nueva vida durante 9 meses, producto de la unión de óvulo y espermatozoide. Óvulo de la madre y espermatozoide del padre en un proceso conocido con el nombre de fecundación. Ecuador tiene la tasa más alta en América Latina de embarazos adolescentes. Ha sido considerado un problema de carácter nacional. ¿Cómo enfrentarlo desde los hogares? Es una incógnita que resolveremos en este reportaje. El embarazo de las adolescentes se ha llegado a duplicar desde los años de 1997, casi cerca de 30.000 embarazos por año. Una de cada 5 mujeres adolescentes estuvo embarazada o es madre, y uno de cada 5 partos corresponde a adolescentes menores de 19 años. Solo en Machala y Puerto Bolívar, el embarazo adolescente alcanzó en los últimos años cifras significativas. El porcentaje es alarmante porque estamos hablando de un 89% de chicas menores de 15 años embarazadas y un 11% mayores de 15 años. ¿Qué edad es considerada para que una mujer pueda ser madre? Esta interrogante nos la despejó el doctor Juan Miguel. Anatómicamente la mujer está preparada para tener un hijo a los 18 años y la edad más excelente es a partir de los 21 años, hasta los 30, porque a los 32 ya hay peligro también del síndrome de Down, etc. Pero sobre todo, de los 18 en adelante el niño va a ser pues lógicamente mejor desarrollado, va a tener más defensa, va a estar mejor estructurado y a futuro va a tener menos problemas de orden psíquico y físico que los niños que nacen, por ejemplo, de adolescentes que tuvieron embarazo prematuro. El problema sigue en aumento. Cada vez existen más madres adolescentes. Pero, ¿a qué se debe que las chicas tomen esta decisión? Es un interrogante que nos responderá la magíster Sandra Capoverde y la doctora Carla Montoya. Para referirnos a qué se debe el incremento de adolescentes embarazadas. En las diversas sociedades, modelos educativos por lo que el mundo, los seres humanos, las familias, las instituciones educativas hemos caminado y hemos atravesado, ha habido adolescentes embarazadas. Que han incrementado, sí. Analicemos el porqué. Cada sociedad, cada forma de vivir tiene sus cosas positivas. Pero ¿qué pasa en los actuales momentos con la familia, con el núcleo de la sociedad? ¿Y qué pasa en las instituciones educativas? Con los nuevos modelos de hacer educación, con las nuevas formas de mirar el hecho educativo que en el siglo XXI se nos está diciendo y se nos está haciendo llamado a atención, las cosas tienen que revertirse, porque de que ha incrementado el índice de niñas
embarazadas es un hecho, es un hecho. Las familias muy ocupadas, madre, padre, laboran tiempos muy pequeños que no son aprovechados para el diálogo en familia y para inculcar qué es lo que tiene que hacer la niña, qué es lo que tiene que hacer la adolescente en este proceso de transición y momento de vida que está teniendo. Y pues las instituciones educativas no están cumpliendo su razón de ser desde el aula, desde el trabajo pedagógico que tiene que hacer el docente. Entonces, la desvalorización y la deshumanización al que las familias se ven impuestas del hombre por el hombre y todo este proceso que ha afectado mucho a las familias tiene mucho que ver, ¿no? Estos son índices alarmantes, pero hay que analizar también qué está pasando con los padres, qué está pasando con la familia en sí. Bueno, yo pienso que las adolescentes se embarazan actualmente con mayor frecuencia por una falta de políticas al respecto de darles una información adecuada, una educación adecuada en los colegios. Inclusive pienso que ahora ya debe darse desde más tempranamente, desde las escuelas, porque las relaciones sexuales de las adolescentes y los adolescentes se inician más prematuramente ahora que antes. No existe personal capacitado ni suficiente como para que asista a los institutos para dar una información efectiva y eficaz y sobre todo adecuada. Las adolescentes se informan sobre la sexualidad de sus pares, de sus compañeros, de sus compañeras, y no siempre es la información más adecuada que ellas deben requerir. Hasta el momento hemos rescatado una parte del punto de vista profesional, pero ¿cómo será la vida de una chica adolescente embarazada? ¿Cómo descubriste que estabas embarazada? Descubrí que estaba embarazada porque sentía unos malestares y me fui a hacerme atender y el doctor me dijo que estaba embarazada. ¿Qué sentiste al momento de saber que estabas embarazada? Sentí mucho miedo y a la vez preocupación porque no sabía cómo iban a reaccionar mis padres y por lo que no tengo experiencia de ser. ¿Miedo realmente a qué tenías? Miedo a la reacción que lo que vayan a decir mis padres. ¿Cuál fue su primera impresión al saber que estaba embarazada? Bueno, yo cogí cuando me enteré que estaba embarazada fue porque yo sentía unos movimientos en la barriga. De ahí yo cogí y le conversé a mi novio y con ellos decidimos a irnos a hacer una prueba, en la cual fuimos y salió positivo, pero al mismo tiempo mi impresión fue de un poco de alegría, de miedo y me dio así como ganas de llorar porque sentí mucha preocupación y angustia al mismo tiempo. ¿Y su novio cómo reaccionó al saber que estaba embarazada? Bueno, él era feliz, él decía que bueno, que estaba bien porque él sí quería tener un hijo, pero se sintió feliz, dijo que hablar con su familia todo y que a él se lo iban a aceptar, pero en cambio yo no, porque ya pues era algo que ya había sucedido con mi hermana primero y ya pues mi papá cómo iban a reaccionar a saber que yo también había hecho lo mismo, por eso. ¿Cómo le contaste a tu mamá? ¿Cómo fue ese acercamiento sobre tu embarazo y que tu mamá se enterara? Yo le conversé sinceramente a ella por medio de un teléfono, por lo que ella tenía nervios de estar frente de ella, el temor que ella me fuera a pegar. Yo cogí, primero conversé con ella reaccionó un poco así como cuando uno está con un momento de coraje, uno dice así, un poco de cosas, y ella cogió, se puso en marcha conmigo, y después ya cogió, se iba poco a poco, se fue calmando, después ya habló conmigo, me dijo que lo único que a ella no le había gustado, porque tanto la confianza que me dieron, y yo le pagué así. ¿Qué sintió la primera vez al tener a su hijo en sus manos? Para mí fue una emoción muy grande tener a mi hijo en mis manos porque me imaginaba cómo era cuando él estaba en la barriga y me sentía muy orgullosa de ser mamá en ese día. ¿Cómo se dio esta experiencia de ser mamá? Ser mamá para mí es muy lindo porque tengo a alguien que cuidar, proteger mucho y querer, y al mismo tiempo es un poco cansado porque tengo que hacer cosas que antes no las hacía. Por ejemplo, por lo que yo estudio, antes yo cogía, nomás me levantaba, me iba a mi colegio, todo, pero ahora todo lo contrario, porque como tengo un hijo ahora, tengo que levantarme más temprano, dejarle preparando su teto, todo, a él levantándolo, arreglarlo, todo, limpiarlo y
es algo muy cansado. Y también, por ejemplo, cuando tengo que hacer mis deberes, estudiar, entre veces ellos así como que se fastidian, todas esas cosas. Y uno no puede, o sea, no se puede concentrar muy bien, simplemente para estudiar. Y no, sinceramente ahorita se me hace difícil. Ser madre adolescente trae consecuencias. ¿Cuáles son estas? Las veremos a continuación. Las consecuencias que genera que las adolescentes estén embarazadas. En primer lugar, son niñas esperando a niños, son niñas criando a niños, son niñas jugando a ser mamás, son niñas que estando en las instituciones educativas, porque la ley nos ahora ampara, el código las ampara. Ante las instituciones educativas, conocía el señor rector o los directores que había una adolescente embarazada. Hasta aquí llegó, ¿sabe? No puede continuar porque es un mal ejemplo, ¿no? Bueno, eso está totalmente anulado, porque la ley, la LOEI y los códigos nos están hablando de otra cosa, porque hay que buscar culpables, pues. Hay que buscar culpables y tampoco podemos satanizar y dejar, peor aún, agravar el problema, dejándola que no está inmerso en un proceso educativo. La niña pues deja de ser niña y se está preparando para una buena madre, para aprender, porque nadie nace sabiendo hacer mamá. Entonces como que sus aspiraciones, su futuro, lo que tiene que hacer como adolescente se ve truncado. Y el tiempo cortito que va viviendo, ya después cuando es madre, cuando tiene que criar a sus hijos, el conflicto con la familia por el hecho de haber salido embarazada, todo se crea una burbuja de complicaciones. La sociedad que las tilda, todo es un problema que genera problemas psicológicos para estas chicas cuando no tienen el apoyo principal de la familia, cuando son botadas de sus casas. O sea, consecuencias hay muchas. Y que ya no puede desarrollarse, porque hay un impedimento, porque hay una limitación, que viene su hijo y todas las complicaciones, que ya no va a ser lo mismo que una niña que esté cumpliendo su rol de estudiante, con todas las facilidades y con todo lo que puede tener, sin estar distrayéndose con otros asuntos que ya vendría a ser lo que le va a esperar a la madre adolescente. Las consecuencias son de orden de salud física, tanto a corto plazo como a largo plazo. Por ejemplo, un porcentaje de un 2% de las mujeres que se están haciendo un aborto provocado a veces mueren en la propia mesa. Esto del aborto es un tema que va de la mano con lo que usted está preguntando, porque por lo general estos embarazos no deseados terminan en aborto. Entonces creemos que también hay que abordar este tema del aborto concatenadamente al tema de los embarazos no deseados. Entonces las consecuencias son de orden médico, el aborto, que a veces es el aborto criminal que se llama, sin querer criminalizar a la mujer, sino el hecho de que la ley pues no legaliza el aborto en el Ecuador. Ahora el gobierno pretende hacerlo, pero eso está en una severa discusión. Consecuencia psicológica también hay que revisar, porque una chica que está estudiando y de repente sale embarazada, anteriormente se veía más que interrumpían sus estudios, sobre todo si no recibe el apoyo de sus familiares. Entonces la consecuencia psicológica también de sentirse sin apoyo, con sentimiento de culpa, y aparte de eso de sentirse desamparada, a veces huyen de sus hogares por temor. Y también las consecuencias sociales, porque hablemos que tenemos más madres solteras, muchas veces los chicos no quieren casarse con ellas por no verse atados a la obligación de un compromiso. Entonces las consecuencias son amplias y de diferentes sectores. ¿Cómo evitar el embarazo en las adolescentes? Esto lo veremos a continuación. Pues aquí el asunto es qué hacer. Y los llamados a hacer somos todos, la sociedad, las instituciones, el gobierno, la familia. O sea, recuperar un poco
aquello que antes se acostumbraba con las familias, que papá, mamá, hijos se sentaban a conversar y preguntaban cómo han pasado el día a día, qué pasó, qué escuchaste, qué te enseñaron, cómo debe irse formando, dónde está el rol de los padres más apegados, porque ahora los padres matriculan y dejan ese encargo social que la sociedad, si bien es cierto, nos hace a las instituciones para que nosotros les resolvamos el problema. Y ahí terminó mi rol de padre cuando matriculé. Ahí empieza el rol de los padres y empieza el trabajo con las instituciones, o sea, recuperar ese rol de la familia, mucho más diálogo, mucho más bombardear, si se quiere, todos los días a las adolescentes y a los adolescentes, porque el problema no son las niñas lleva en su vientre 9 meses a un niño, pero responsable también que fue el joven, el adolescente padre, que se va a hacer cargo, que se va a responsable o no, pero la niña no lo trajo sola. Entonces, a veces decimos consecuencias para la mujer, claro, porque lo lleva en su vientre 9 meses. ¿Y qué hacemos con el varón? El varón que embarazó. Entonces, ahí un mea culpa, porque la mujer es la que a veces la madre, es la que un poco promueve toda esta desigualdad de género cuando en la crianza de los hijos, a ver, la mujercita, esto, el varón, que haga lo que se le dé la gana. Entonces, a veces nosotros las madres tenemos que revisar nuestros patrones, nuestras formas de que estamos criando, inculcando, todo este asunto del respeto, de que primero tienes que estudiar, desarrollarte y formar tu personalidad desde lo psicológico y tener esa madurez para que cuando llegue el momento sepa asumir las consecuencias. Pues le doy los instrumentos necesarios para que sepa decir, bueno, lo que voy a hacer, lo quiero hacer, pero asumo, ¿no? O para que diga, este momento de mi vida no es ese mi objetivo. Mi objetivo es formarme como profesional y ahora sí va la segunda parte. Entonces, este es el rol también de nosotros los maestros, porque no es solamente llenar a ese banco vacío que dice Paulo Freire, ni que dice la educación bancaria, llenarle con una cantidad de conocimientos, pero ¿qué estamos haciendo con el ser humano? ¿Qué estamos haciendo para que ese ser humano, hacer una educación holística integral, que es esa formación de un ser humano completo, íntegro, que se defienda, que pueda asumir esta vida y lo que le depare con esas capacidades y fortalezas que la educación tiene que dar? Porque el objetivo de la educación es eso, la humanización del ser. Ahí la tarea para todos quienes estamos inmersos en el proceso educativo y la familia, trabajar mucho con los padres, trabajar mucho con los adolescentes. Eso es lo que se nos requiere en los actuales momentos y veremos que las cosas por ese lado irán cambiando. Hay que hacer conocer el funcionamiento anatómico, fisiológico del cuerpo a los escolares, hacerles ver cómo es el proceso de la procreación, qué fines lleva, en qué marco se da, en un marco de respeto y amor y de un compromiso. Y no debemos de pensar que por mucha mala influencia que haya ahora en la televisión, en la música, en las redes sociales, el Facebook, etc., no debemos pensar que por eso no se puede educar bien desde escuela, colegio, familia, y también no olvidarnos de la parte espiritual, que yo creo que es un factor muy importante. A veces llegan personas aquí a mi consulta y me dicen, ¿cómo puedo hacer porque tengo tal problema, un vacío en mi vida, depresión, por ejemplo? Entonces yo le digo, ¿ha llenado usted los aspectos diversos de la personalidad suya? Por ejemplo, considero que toda persona debiera de amar un deporte, cultivar un deporte, un hobby, un arte, hablemos que puede ser pintura, escultura, música, ¿no? Un instrumento musical, y aparte la actividad académica que es el estudio. Entonces, mire, son mínimo unas 4 áreas de desarrollar,
y así, qué sé yo, la natación, y así nos olvidamos de la parte instintiva, primitiva, y nos centramos en formar primero como jóvenes valiosos que vamos a dar un aporte a la sociedad, sin estar pensando primero en estas cuestiones del instinto que tienen su lugar, pero en un marco de respeto y de compromiso. Esperamos que nuestro trabajo sirva para hacer conciencia. No podemos permitir que sigan más niñas jugando a ser grandes. Hacemos un agradecimiento a todas esas personas que nos ayudaron a realizar el reportaje. Soy William Peñafiel. Yo, Neisser Armijos. Hasta una próxima ocasión. Si la vida es dura, los ojos puedes cerrar y en pocos minutos mundo hermoso imaginar. Hay tantos colores y hay tanto que soñar, que en tu corazón ya la tristeza no entrará. Cierra los ojos y ponte a soñar, y tus lágrimas en arcoíris se convertirán. Cierra los ojos y ponte a bailar, para que veas cómo la vida te sonreirá.